Buenas noches con todos, pastores, buenas noches. Bueno, vamos a empezar con el grupo número 2. Nos ha tocado hablar acerca de las doctrinas protestantes herejes. Dentro de ellas hemos considerado lo que es confesión positiva, el animismo y la doctrina de la prosperidad. Primero vamos a empezar con lo que es confesión positiva. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con un breve resumen histórico. Bueno, como pueden ver en la diapositiva, he tratado de colocar lo más resumido posible. En cuanto al resumen histórico, vamos a hablar acerca de que esta doctrina básicamente es el resultado de la influencia de la teología de la prosperidad, que se va a hablar también más adelante, cuya auge fue en el país de los Estados Unidos, donde predominó después en los años 60 y durante los años 70, donde florecieron los escritos del psicólogo Norman Vincent Peale, especialmente en el libro titulado El poder del pensamiento tenaz. Más que todo es a nivel psicológico. Esto marcó gran influencia en la mente de los promotores de esta doctrina y bueno, luego posterior a esto se dio también en los países de América Latina, donde pues ahora se puede evidenciar que en las iglesias pentecostales ha sido afectada por este movimiento. Desde los años 90 se ha venido infiltrando en la iglesia cristiana evangélica la falsa doctrina que quizás puede ser un poco llamativa, pero vamos a ver posteriormente que es antibíblica. En la diapositiva pueden ver a dos personajes, que es William Kenyon y Kenneth Hagin. Estos dos personajes van a estar muy ligados con lo que es la confesión positiva, ya que Kenyon fue un pastor que supuestamente le dan o sugieren como creador de la teología moderna de la confesión positiva. Eh, este personaje hace que, bueno, él prevalece el pentecostalismo de la palabra rema, que también tiene relación con Hagin, que bueno, Hagin fue un poco más relevante en esta historia, pues él fue un pastor que nació, según lo que él manifiesta, según su testimonio, él nació con un corazón deforme y con una enfermedad circulante incurable. Cuando ya con el pasar de los años, me parece que es en agosto de 1934, él tiene una revelación, como menciona en uno de sus libros, que es la revelación de la fe, como él lo llama. Él menciona que estuvo 3 minutos, 3 veces, perdón, en 10 minutos. Él manifiesta que iba hacia el infierno y que regresaba hacia la vida. Después de esto, de este evento, él permanece paralizado. Y el 8 de agosto de 1934 tiene la segunda revelación, en donde pues él en su lecho, supuestamente que estaba paralizado, él tiene la revelación, pero justo que él está leyendo lo que es en la Biblia, el libro de Marcos, el capítulo 11, del versículo 23 al 24. Siguiente. Más adelante lo vamos a leer un poquito más. En cuanto a la confesión positiva, vamos a hablar que en cuanto a su definición, es la práctica de decir en voz alta lo que uno desea que pase con la esperanza de que Dios lo haga realidad, o prácticamente lo que uno desea, como dice en la diapositiva, lo que uno desea, lo que uno quiere que se realice. Esta enseñanza es popular en muchos círculos pentecostales y carismáticos, los cuales afirman que las palabras tienen poder espiritual y que si decimos en voz alta las palabras correctas con la fe correcta, pues vamos a poder realizar o que se realice, ¿no? Y ponen de ejemplo muchas cosas como el poder obtener lo que son riquezas, salud, también como las enfermedades para que no nos ataquen, el atar a Satanás y también lograr cualquier cosa que nosotras queramos. Siguiente. Dentro de los objetivos de la confesión positiva está pensar que nuestras palabras tienen el poder para crear una realidad por voluntad del mismo hombre, ¿no? Y bueno, sabemos nosotros con base bíblica que esto es una idea anticristiana, es supersticiosa y también es pagana, que nos da a entender que nosotros podríamos utilizar a Dios como si fuera un genio, el de la lámpara, para hacer nuestra propia voluntad, valga la redundancia. Pues si nosotros vemos en la Biblia vamos a encontrar diversos versículos. Uno de ellos es el que he colocado, que es el de Mateo capítulo 26, versículo 39, en donde menciona que Jesús le dice a Dios, ¿no? Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Él está diciendo a Dios que haga su voluntad en su vida. Siguiente. Ahora, en las doctrinas que ellos toman en cuenta, y también he tomado algunas
algunas religiones que ya habíamos mencionado, por ejemplo el hinduismo. Hay un artículo que yo estaba leyendo que relacionan mucho al mantra con esta religión, con el hinduismo, pues hay un personaje que se llama Dave Hunt, en donde menciona que el mantra es una palabra especial con poder espiritual y que también lo está relacionando al ocultismo, ya que el ocultismo practica mucho lo que es el decretamiento. Y el decretamiento va a ser prácticamente las confesiones positivas que se van a crear para que se realice algo. Dicho de otra manera, el carismatismo también, gracias a los personajes que ya había mencionado, que son Kenyon y Haim, han recubierto de cierta manera a esta confesión positiva dentro del ropaje cristiano y de las religiones paganas del Oriente. Como había mencionado, uno de los personajes que fue Haim, él había tenido una revelación de fe en base a lo que es Marcos capítulo 11, el versículo 23 al 24, que fue la primera parte de la revelación que Jesús le dio a este personaje. Como ya había mencionado, fueron 2 veces en enero y agosto del año 1934. Prácticamente el versículo dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga lo será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pediréis orando y creed que lo recibiréis, os vendrá. Entonces, de aquí podemos decir que podríamos entenderlo de una manera en que nosotros podemos decir algo con nuestra boca y se va a cumplir. Pero muchas veces había leído que aquí las personas que decretan o que dicen que algo se va a cumplir tienen que ser siempre positivo. Todo lo que ellos digan tiene que ser positivo. Relacionan mucho lo que es la contraparte a Pablo, ¿no? Mencionan a Pablo. Pablo tenía muchas deficiencias en Filipenses 4:12 menciona que Pablo tenía carencias, estaba enfermo, que es en Gálatas 4:13. Entonces, lo que podemos decir es que nosotros supuestamente no podemos decir ni aceptar que somos débiles, no podemos aceptar que estamos enfermos, que tenemos alguna dolencia. ¿Cómo puede esto ser posible si Pablo era el enviado para proclamar, era uno de los apóstoles? Entonces, estas personas que tienen como la fe declarada ya, ellos creen que no pueden decir ni pueden aceptar que tienen alguna necesidad. ¿Cómo puede ser esto posible si Dios quiere que supuestamente nosotros siempre nos pase lo mejor? Y bueno, no siempre es que Dios quiera que nos pase lo mejor o que tengamos cosas buenas. En la Biblia podemos encontrar en el libro de Job, en el capítulo 2, del versículo 6 al 7, en donde a Job le da una sarna, ¿no? Una sarna maligna, en donde menciona que es desde la punta del pie hasta la corona de la cabeza. Y pues muchas veces, muchas de las cosas no le vamos a comprender, todo lo que es la voluntad de Dios a veces no lo comprendemos, pero sí podemos estar seguros de que Él nos ama y que Él procura siempre la salvación de sus escogidos. Nosotros debemos entender que Dios hace su voluntad, como dice en Efesios del 1 al 11. También había encontrado que mucho de las personas que siguen a la confesión positiva dicen que la Biblia dice que tenemos que confesar con nuestra boca. Y es cierto, lo pueden leer en la diapositiva, es cierto que la Biblia habla de confesar, pero sin embargo lo que estamos llamados a confesar son cosas ciertas como el señorío de Cristo, la realidad de nuestros pecados. No estamos llamados a confesar algo que nosotros queremos que pase. Nuevamente vamos con que es la voluntad de Dios para nosotros. Siguiente. Finalmente, en las conclusiones podemos decir que la confesión positiva es un intento absurdo de pretender que en cada asunto de la vida de los seres humanos sea el hombre quien haga su propia voluntad implícitamente. Esta doctrina hace del hombre un ser soberano y que convierte a Dios por medio de esto en un siervo dispuesto a satisfacer los caprichos del hombre. Porque nosotros, si nos damos cuenta en todo lo que he podido explicar resumidamente, podemos decir que nosotros con desear, con querer algo, estamos dejando en segunda opción a Dios, ¿no? Y no estamos cumpliendo la voluntad que Él quiere para nosotros. También podríamos decir que ha creado o crearíamos un séquito de personas, por decirlo así, haraganes espiritualmente que no necesitan doblar de rodillas y tampoco necesitan la oración y no necesitan humillarse ante Dios, pues creen que todo está a su alcance con solo pronunciarlo. Muy bien, continuamos.
Ya, siguiendo con el animismo proviene del latín anima, que significa alma o espíritu. Y el animismo es algo que engloba muchas creencias, tanto objetos como elementos del mundo natural, en las que menciona que están dotados de vida, de alma, ¿no? Entonces el animismo vemos que va a presentar que todo está vivo, que todo tiene un alma y que todo tiene un espíritu. Siguiente diapositiva. Dentro del objetivo, esta religión va a explicar lo que es la naturaleza, ¿no? Con conceptos basados en teoría primitiva, de que es antes que nada una naturaleza animada. Siguiente. Ya, dentro del origen, en el animismo no existe una fecha exacta de las primeras formas, ¿no? Algo que no es concreto, algo que muchos expertos aseguran que es una de las raíces de todas las religiones conocidas. También mencionan que el fundador fue el antropólogo Edward Barney Taylor. Es un antropólogo británico que describió este tipo de animismo, sosteniendo que usaban esta religión para poder explicar por qué sucedían las cosas. Fue en 1871 donde empezó a describir por ciertos fenómenos que trataba de explicar para el animismo, ¿no? Como los sueños, los trances, las enfermedades y muchos otros fenómenos más, ¿no? Siguiente. Antes de esa, espérame, antes de pasar a las doctrinas, quería mencionar también una de las características es que decían ellos que podían las personas interactuar con ciertos espíritus. Otra característica era que dependían, dice, mucho del comportamiento del sujeto. Si estas entidades espirituales les ayudaban a las personas para bien o para mal, de acuerdo al comportamiento que tenían cada una de estas personas. Otra es que el alma podía abandonar el cuerpo cuando una persona se encontraba en ciertos fenómenos como el trance o como el sueños. También reconocían la existencia de muchos dioses o espíritus. También quería mencionar de unos misioneros que se fueron a parte de Indonesia, donde existen muchos musulmanes, para poder estar un poco cerca de una tribu en la que habían observado durante un par de años a estas personas que practicaban mucho el animismo. Y estas personas del animismo, de esta tribu, mencionaban, ¿no? Mencionaban que ellos manipulaban a los espíritus a través era de las palabras de poder. Muchas veces dicen que cuando algo se quemaba, cuando veían que había un fuego que quemaba algo, ellos agarraban ciertas piedras blancas para que puedan hablar de los espíritus y ellos puedan traer lluvia, ¿no? Para que pueda apagar cierto incendio. Otra era que hablaban acerca del engaño hacia los espíritus. Ellos mencionaban, dice que cuando una persona estaba enferma, ellos para que puedan engañar a esos espíritus y no les pueda pasar nada a ellos mismos, mencionaban que ellos llegaban hasta cerrar su puerta. Cerraban su puerta y ponían otra puerta, y cuando veían que esto era algo que no podía pasar, que no sucedía, que la persona enferma no llegaba a sanarse o a curarse, lo que hacían ellos era poder salir de su hogar e irse toda su familia, irse hacia otro hogar. Otra cosa que ellos hacían eran que apaciguaban a los espíritus a través de ofrendas que colocaban ellos. Afuera de su casa colocaban ofrendas para estos espíritus. Otra medida de protección que ellos tenían eran que envolvían sus cuerpos en cuerdas, mencionaban. Envolvían con cuerdas y amuletos para tener cierta protección de estos espíritus. Mencionaban también que estas personas que hacían rituales, los chamanes, dicen que cuando un chamán moría, mencionaba que
tomaban cierto fluido de su vista, de su ojo, y lo ponían, o cierto vello de su cara, y que lo colocaban sobre un aceite, y que eso era algo como una protección para ellos. Otra cosa es que mencionaban que el precio de todo esto que hacían, de lo que hacían, era un precio muy alto para ellos. ¿Por qué? Porque estaban poseídos directamente por demonios. Y al estar poseídos de demonios, ellos tenían simplemente que obedecerle, porque si no, ellos les decían que iban a morir. Entonces, ven estas personas, estos misioneros cristianos que llegaron a esta tribu para poder observar un poco, vemos que fenómenos como la pobreza, las enfermedades o el temor, hasta el temor por la muerte, ellos simplemente obedecían a estos espíritus, lo llamaban ellos. Ellos obedecían a estos espíritus. Y eso es algo que se veía tanto en el tiempo del Antiguo Testamento también, por mencionar un poco, por ejemplo, de Saúl, cuando habla con una divina de Endor, con una divina de Endor. También lo vemos en el Nuevo Testamento cuando mencionaba Pablo en Hechos 16, acerca de que Pablo liberaba a una persona, a una divina que lo seguía y que lo reprendió y expulsó al espíritu, ¿no?, que lo poseía a esta persona. No está ahí. Vamos a seguir con parte de la doctrina de esta corriente animista, también dentro de la iglesia, y vamos a poder ver que ellos tienen una filosofía politeísta y deísta, en que ellos consisten en creer que existe un ser supremo que suele ser descrito como omnisciente, eterno, benéfico, omnipotente y justo. Sin embargo, este ser se ha distanciado del hombre y no puede ser conocido personalmente. Dejó a los hombres a sus propios recursos y usó a dioses y espíritus menores para hacer su voluntad y servir como sus embajadores. Como ya bien Edwin ha descrito, ¿no?, esta corriente animista, ¿no?, trata del poder que uno puede ejercer sobre los espíritus, ¿no?, que están a nuestro alrededor, ¿no?, que toman formas de animales, de conceptos, de cosas, ¿no?, de plantas. Pero también vamos a ver cómo la Biblia puede refutar esto, ¿no? Una de estas filosofías, en Colosenses 1:16, dice lo siguiente, ¿no? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces podemos ver cómo Dios activamente está obrando en su creación, ¿no? Y aún Él, ¿no?, tiene la autoridad, y aún Él está sobre encima de todas las cosas que se han creado, ¿no? Isaías 43:10 también vamos a leerlo. Dice lo siguiente: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, ¿no? Entonces podemos ver como nuestro único creador y Señor, nuestro Señor Jesucristo, como el único Señor que puede salvarnos, y no como esta filosofía animista dice, ¿no?, que hay dioses o espíritus menores, ¿no?, para hacer su voluntad y servir, ¿no?, como sus embajadores. También esta corriente usa personas, mitos y adivinación, ¿no? Ahí tenemos lo que nuestro amigo Edwin ha descrito: la brujería, los chamanes, ¿no? Las personas que llevan de repente ritos de florecimiento porque invocan espíritus, ¿no? Y así lo describimos. Las brujas usan poderes para el bien y para el mal. Pueden usar poderes para comunicarse con los dioses y los espíritus. Luego está el chamán o hechicero, que puede curar enfermedades, dirigir ritos con sacrificios y escolta las almas del otro mundo. Y por último, dentro de la magia y la adivinación, está el arte de echar hechizos y comunicarse en el mundo espiritual. Nosotros acá creo que en nuestra región costera conocemos bastante a los chamanes, ¿no?, o a los que hacen amarres, baños de florecimiento, ¿no? Más o menos tienen esa cosmovisión o esa visión más o menos para poder tener un entendimiento de lo que estamos hablando. Esa es parte de su filosofía. Uno de los símbolos que utilizan es el ojo de Horus, ¿no?, el dios Ra, del dios egipcio, la cruz egipcia, el escarabajo sagrado y espiral.
como Edwin lo decía, ¿no? Sus orígenes son muy antiguos, ¿no? Muy pocos de calcular, ¿no? Y podemos verlo que aún estos símbolos, ¿no? Derivan de la antigüedad de los dioses egipcios que en ese tiempo existían. En conclusión, ¿no? Uno como cristiano, ¿no? El cristiano no consiste en la manipulación de poderes espirituales. No se trata de ejercer el control mediante la oración sobre el Espíritu Santo para que sirva a nuestros propósitos. Porque lamentablemente, como cristianos, y esta corriente ha ingresado a la iglesia, ¿no? Muchas veces en nuestras oraciones se han derivado a eso, ¿no? A querer ejercer de repente, expulsar espíritus de cáncer, expulsar espíritus de repente de enfermedad, un espíritu y le ponemos nombres a nuestros espíritus y decimos echamos fuera, ¿no? En el nombre de Jesús todavía, ¿no? Estas son corrientes animistas, ¿no? Que han entrado a la iglesia. El animista tiene la tendencia a estructurar su espiritualidad como si ellos tuvieran poder sobre el Espíritu Santo. Pero las Escrituras nos enseñan que la fe cristiana se basa en una relación de sumisión a Cristo como Dios soberano. En el animismo, el hombre pretende ser servido por los poderes espirituales que invoca. En el cristianismo, el hombre se somete al señorío de Cristo y a la dirección del Espíritu Santo, que jamás contradice la revelación de Dios en su palabra. Es por eso que el teísmo bíblico es el balance para la realidad como realmente es. Entonces, en conclusión, podemos una vez más decirnos que el animismo, ¿no? Siempre va a buscar querer controlar los espíritus para su propio beneficio, ¿no? Pero nosotros como cristianos estamos sometidos al señorío de Dios, ¿no? Para su propia voluntad de Él. Entonces, tengamos cuidado a la hora de poder, más que todo a veces en nuestras oraciones o en nuestras peticiones que hacemos, se encuentran, ¿no? Rasgos, ¿no? O de repente tendencias animistas, ¿no? De poder querer tener bajo nuestra voluntad, ¿no? El poder del Espíritu Santo, ¿no? Y vemos que no es así, es una corriente hereje, es una corriente pagana que se ha ido infiltrando en la iglesia, ¿no? Amén. Como última doctrina hereje, tenemos la doctrina de la prosperidad. Voy a hablar un poco acerca de su resumen histórico, ¿no? Se dice que este movimiento fue creciendo a fines de los años 40 y los años 50, con el famoso Healing Revival, que significa avivamiento sanador, ¿no? Donde se hacían campañas, donde decían de que iban a haber días de milagros, ¿no? Y la gente iba con sus enfermos, ¿no? Entonces, esto tuvo gran difusión en Estados Unidos, aunque algunos dicen que esta doctrina nació también con la mano del movimiento del nuevo pensamiento, ¿no? En sí, el nuevo pensamiento, su mensaje central es el siguiente, ¿no? Que cada pensamiento que las personas podemos tener va a dar origen a la visión del mundo que tú puedas tener, ¿no? Ellos ponen énfasis en tener una actitud mental positiva, en la meditación, en el yoga y en el ejercicio de las afirmaciones, ¿no? Decir siempre cosas positivas, ¿no? Todo esto empezó en el siglo XIX. Luego, las enseñanzas de la prosperidad ocuparon más tarde un lugar prominente en el movimiento Word of the Faith, que significa el movimiento de la palabra de fe, ¿no? Lo cual surgió del movimiento pentecostal a fines del siglo XX, ¿no? Ellos, el corazón de este movimiento estaba en la creencia de la fuerza de la fe, ¿no? Ellos creían que las palabras tenían gran poder, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la salud y la riqueza, ¿no? Y luego este movimiento fue creciendo, ¿no? En el año 1990 y 2000, ¿no? Se comenzó a dar más lo que era el evangelismo, ¿no? Cadenas como Enlace, ¿no? Luego, en la década de 1990 y 2000, influentes líderes del movimiento pentecostal y el movimiento carismático la adaptaron a Estados Unidos y poco a poco fue llegando a Sudamérica.
¿Cuáles son los objetivos de esta secta, no? Ellos enfatizan en sus seguidores que la bendición financiera y el bienestar físico que tú puedas tener es la voluntad de Dios. Dios quiere que tú estés bien económicamente y físicamente. Y si tú estás mal económicamente o físicamente, es porque tu relación con Dios anda mal, ¿no? Y también ellos se basan mucho en la fe, en el discurso positivo, en las donaciones a causas religiosas, ¿no? Y cuando tú haces estas cosas, va a aumentar tu riqueza material, ¿no? También ellos se basan en 3 leyes, ¿no? La primera de ellas es la ley de la bendición, ¿no? Ellos se basan mucho del pacto que Dios hizo con Abraham, ¿no? Y que esa bendición que Dios le dio a Abraham, como nosotros ahora somos hijos espirituales, también la vamos a recibir, ¿no? La segunda ley es la ley de la siembra y la cosecha, ¿no? Ellos malinterpretan Marcos 10:30. Ahí dice que si tú renuncias a algo, Dios te va a dar 100 veces más de lo que tú renuncias, ¿no? Dice que no recibas 100 veces más ahora que en este tiempo, ¿no? ¿No? Entonces, ellos dicen que si tú das, Dios te va a dar 100 veces más de lo que tú das, ¿no? Y la tercera ley es la ley de la fe, ¿no? Como ya había mencionado, ellos dicen que es a través de la fe que esperamos las cosas que se hacen realidad, ¿no? Aunque si bien es cierto, nosotros sabemos que es Dios quien tiene la última palabra, ellos dicen que la fe es una ley natural, ¿no? Como por ejemplo la ley de la gravedad, ¿no? Algo así más o menos. Luego, siguiente, ya, vamos a dar algunos contrastes de las herejías que ellos dicen a la luz de la palabra. Aquí he podido poner 5. La primera de ellas es el pacto de Abraham es un medio para el hecho material, ¿no? El pacto de Abraham se encuentra en Génesis 12, 15, 17 y el 22, ¿no? Es una de las bases teológicas del Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Como mencionaba, ¿no? Los cristianos son los hijos espirituales de Abraham y somos herederos de las bendiciones de la fe. Eso es lo que ellos dicen. También ellos se basan mucho, apoyan esta afirmación en Gálatas 3:14, donde dice que la bendición de Abraham que viene sobre los gentiles en Cristo Jesús. Pero sin embargo, este mismo versículo refuta esta herejía, porque ahí dice, en la segunda parte del versículo, de que para que recibamos la promesa del Espíritu mediante la fe. Ciertamente Pablo está recordando a los Gálatas las bendiciones espirituales de la salvación, no la bendición material de las riquezas, ¿no? El segundo punto es la expiación de Jesús se extiende hasta el pecado de la pobreza material, ¿no? Ellos dicen que tanto tu salud física, tu prosperidad financiera, han sido provistas en la expiación, ¿no? Uno de los principios que ellos tienen es que en aquella cruz del Calvario, Dios no solamente se llevó tus pecados, ¿no? Sino que Dios se llevó tu enfermedad, tu angustia, tu pobreza, ¿no? Y ellos también utilizan 2 Corintios 8:9. Por cuestiones de tiempo, lo voy a resumir, dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo ricos, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Aunque si tú lo lees bien, superficialmente puede decir de que sí es cierto lo que ellos están afirmando, pero en la segunda parte del versículo, Pablo está enseñando a los corintios que ya que Cristo realizó tantas cosas por ellos a través de la expiación, ellos deberían vaciarse de sus riquezas en el servicio de su Salvador. Esta es la razón de lo que solo 5 versículos más tarde, Pablo insta a los corintios a dar sus riquezas a los más necesitados, ¿no? En 2 Corintios 8:14 dice en la parte B, en el momento actual la abundancia de ustedes supla la necesidad de ellos. Luego, la tercera herejía que ellos dicen es que los cristianos dan para ganar una compensación material de Dios, ¿no? Una de las características de los teólogos que apoyan esta doctrina es su aparente fijación en el dar, ¿no? Ellos instan a sus seguidores a ser personas generosas,
ellos dicen, ¿no? La verdadera prosperidad es la capacidad de utilizar el poder de Dios para satisfacer las necesidades de la humanidad en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Y ellos se catalogan también como aquellos que han sido llamados a financiar el evangelio en el mundo, ¿no? Ellos utilizan una vez más Marcos 10:30, ¿no? Diciendo que Dios te devuelve 100 veces más de lo que tú estás dando. Pero sin embargo, este versículo lo podemos refutar con Lucas 6:35. Ahí dice, pues, amad pues a vuestros enemigos y haced el bien, y prestar no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, ¿no? Debemos dar sin esperar nada a cambio. El cuarto punto, que voy a hacer un contraste, es la fe es una fuerza espiritual autogenerada que conduce la prosperidad. A ellos le dan mucho empuje a la fuerza de la fe, ¿no? Ellos lo ven a la fe como una fuerza espiritual, como una energía espiritual, como un poder espiritual, ¿no? Es esta fuerza de la fe la que hace que las leyes del mundo funcionen, ¿no? Pero si ustedes, como nosotros sabemos, en Gálatas 2:20, que es un versículo muy conocido de la palabra, dice, ¿no? Con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la fe es el medio por el cual Dios nos regala para poder creer en Él, ¿no? Y somos salvos por fe y por gracia, ¿no? Ahora, ellos también le dan mucha importancia a la oración, pero a la oración positiva. Ellos dicen que la oración es una herramienta para forzar a Dios a que te conceda la prosperidad, ¿no? Los predicadores del Evangelio de la Prosperidad hacen notar a menudo que no tenemos porque no pedimos. Y si bien es cierto, la palabra lo dice, si tú te vas a Santiago 4:2, ahí dice. Pero ellos nos animan a orar por el éxito personal en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Un teólogo dice, ¿no? Cuando oramos creyendo que ya hemos recibido lo que estamos orando, Dios no tiene más remedio que hacer que nuestras oraciones se cumplan. Esa es una clave para conseguir resultados como cristianos. Como nosotros sabemos, las oraciones pidiendo bendición personal no son en sí malas, ¿no? Pero cuando nosotros le ponemos excesivo énfasis en pedirle cosas a Dios materiales para nuestros propios deseos, es donde ya se distorsiona, ¿no? En el mismo Santiago 4:3, más abajito dice, ¿no? Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus propios placeres, ¿no? Dios no responde las peticiones egoístas que no honran su nombre, ¿no? Y también un versículo muy conocido, ¿no? Que sabemos, Filipenses 4:6, ¿no? Que todas nuestras peticiones son conocidas delante de Dios, ¿no? Pero el evangelio de la prosperidad se centra demasiado en el deseo del hombre, ¿no? Que puede llevar a la gente a dar oraciones egoístas, ¿no? Y superficiales que al fin y al cabo no traen la gloria a Dios. Siguiente. Y para terminar, conclusiones, si bien es cierto, a la luz de las escrituras, el evangelio de la prosperidad es fundamentalmente erróneo, ¿no? En el fondo se trata de un evangelio falso debido a su defectuosa visión que existe entre el hombre y Dios, ¿no? En pocas palabras, el evangelio de la prosperidad no habla de gracia, no habla de ese Dios irrelevante, ¿no? Ya sea que estemos hablando del pacto de Abraham, de la expiación, de dar o no dar, los maestros de la prosperidad piensan que la relación con Dios es una transacción, ¿no? Que Dios es un cajero automático que yo le pido y Él me tiene que dar, ¿no? Alguien dijo, ¿no? Dios se ve reducido a una especie de mayordomo cósmico que atiende las necesidades y deseos de su creación, ¿no? Si bien es cierto, Dios conoce nuestras necesidades y Dios también quiere que nosotros prosperemos, pero no hay que olvidar como cristianos que la palabra dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Eso es todo. Gracias. Acabamos. Muy bien. Por favor, retiren la pantalla, por favor.
Gracias, gracias al grupo. Muy bien, muy buena explicación también. Este tema, como nos compete por lo que es un asunto del pueblo evangélico, hay mucho, mucho que preguntar, ¿verdad? Hay mucho que preguntar, es una realidad la que vivimos todas las denominaciones y también gran parte del pueblo evangélico. Y con mi esposa, mientras ustedes iban exponiendo, con mi esposa nos poníamos ya, Mayra, y preguntamos esto. No, en sí hay muchas cosas, no sé, yo sé que acá hay muchos que quisieran preguntar, pero a ver, uno, si quiere, uno del auditorio, de los que están ahorita en esta plataforma, que quisiera preguntar, puede hacerlo con toda confianza, pero uno nomás, uno. O los que han prestado atención. Ya se durmieron, Miguel, creo. La gente, la gente está, Ya que, no. que duerme. Si alguien quisiera preguntar, correcto, no, nadie, porque si pregunta, le preguntan a su grupo. ¿Nadie quiere preguntar, muchachos? Ya, no, nadie. Pastor, A ver, te pastor, escucho. sí, con respecto a lo que había mencionado Rubén sobre el poder sobre los espíritus, eso no sé si podría aclarar un poquito más. Giovanni. El No, animismo. amiga, es que de verdad me he quedado así, ¿o qué? El animismo. Vamos, Rubén, a ver. Sí, por favor. Justo de los 3 puntos que han tocado es el punto que menos lo conocen los cristianos. Y es Sí. interesante que lo expliquen, a ver, chicos. Y hay bastante animismo en el pueblo evangélico, mucho animismo. Y una cosita nomás, mientras Rubén va respondiendo, nosotros siempre decimos, Señor, nos cubrimos con tu sangre, ¿no? ¿Cómo nos cubrimos con la sangre? Si desde el momento en que hemos recibido a Cristo, ya hemos sido cubiertos por la sangre de Cristo, hemos sido comprados. Pero hay esas frases, hay unas frases que ya las he vuelto algo más místico, ¿no? Pero Rubén, vamos respondiendo, ¿no? Dale tú. La cultura latina ya de por sí es una cultura animista, ¿no? Sí. Y es lamentable, pero dentro de muchas iglesias cristianas se practica el animismo, ¿no? Y a veces están en frases tan... Muy conocidas. Parecen frases como una especie de amuletos, ¿no? Que se usan como una especie de amuletos. Entonces, cada vez que un cristiano va a hacer algo, digamos, va a entrar, o sea, una cirugía, cúbrete con la sangre de Cristo. ¿A qué se debe? Sería la pregunta, ¿no? ¿A qué se debe que un cristiano que ya se ha convertido, ya esté en Cristo, y ciertamente es un verdadero cristiano, todavía cree en eso? Bueno, sabemos que ya pertenecemos a una cultura animista, ya a una cosmovisión animista, ya. Pero ¿a qué se debe? Tal vez claro. Que un cristiano todavía. Giovanni menciona que lo aclaren un poquito más y luego respondes la pregunta. ¿A qué se debe? Vamos Rubén. Y también Edwin, ¿no? Que los dos estuvieron hablando. Muy bien, para poder responder la pregunta de Giovanni, hay que irnos a lo que significa el animismo, ¿no? Es la creencia, ¿no?, de poderes sobrenaturales, personalizados y fuerzas impersonales que tienen poder sobre los asuntos humanos, ¿no? Y ahí, si vamos para clarificar esto, vamos más o menos a lo que más o menos realizan los chamanes, ¿no? A la invocación de espíritus, al echar espíritus, al hacer amarres, un poder espiritual sobre, un poder, ¿no?, que puedan tener sobre lo espiritual. Y más o menos ese concepto, digamos, mejorado, concepto adornado, ¿no? La iglesia cristiana, ¿no? Y aún los cristianos, ¿no? Están llevando, ¿no? Y es por eso es que escuchamos frecuentemente lo que el pastor dice, ¿no? Uno de esos conceptos es, ¿no?, me cubro con la sangre de Cristo. Otro concepto es, esta persona tiene un demonio, un espíritu de cáncer, o tiene un espíritu de adulterio, un espíritu de mentira, un espíritu de que esto, que lo otro, ¿no? O un espíritu de enfermedad o de pecado, ¿no? Entonces, esto más va derivado de una corriente de una corriente de cristianos, ¿no?, que se enfocaron en más o menos en la proyección de guerra, de una guerra espiritual, ¿no? Porque la Biblia también habla de la guerra espiritual, ¿no?
pero ellos a un extremo ya de coger filosofía animista, ¿no? Entonces, por lo tanto, ellos cogen esta estructura, ¿no? Y llevan estos conceptos a la iglesia, ¿no? Y a nuestra filosofía, nosotros como cristianos. Es por eso que se invoca, ¿no? Echamos fuera demonios, ¿no? Porque creemos, ¿no? Que podemos tener poder sobre estos espíritus, ¿no? De manera humana, ¿no? Y ya no confiando en el poder soberano de nuestro Señor, ¿no? Que como lo dice Colosenses 2:15, ¿no? Y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él, ¿no? Entonces, deberíamos corregir esos conceptos en poner nuestra confianza total y soberana, ¿no? Sobre el Señor, ¿no? Sobre todo, si aún una enfermedad, como también Noé lo decía, ¿no? A veces la enfermedad no puede ser producto de que yo no esté donando dinero o de que yo esté de repente con un demonio, sino también puede ser parte de la voluntad soberana de Dios, ¿no? O parte del propósito de que yo confíe más en el Señor. ¿Está bien? Correcto. Sí, hay mucho tema por compartir. En sí, el pueblo evangélico se ha infectado mucho con estas doctrinas que nuestros hermanos han compartido. Y tristemente también a veces ya la costumbre, ¿no? Las formas en nuestras oraciones y todo lo que hemos aprendido de otras personas, muchas veces todas nuestras prácticas no son lo que la Biblia nos enseña. A veces nuestras prácticas son porque hemos agarrado pues modelos de nuestros pastores o de nuestros líderes y creo que debemos ir una vez más a la palabra, ¿no? Orar bíblicamente, orar según la palabra y que Dios nos permita el poder enderezar estas cosas, ¿no? Que hemos escuchado. Y gracias, es un tema muy polémico. Sí, sobre todo ese tema creo, ¿no? El animismo dice que hay un espíritu detrás de cada cosa, ¿no? Entonces, el asunto es que nosotros cuando estamos sin Cristo tenemos una cosmovisión, ¿no? Y esa cosmovisión, como digo, en América Latina es animista, ¿no? Siempre hay un espíritu detrás de cada cosa. Eso es lo que cree el latino, ¿no? Por eso decía, cuando venimos a Cristo, las cosas cambian. Sin embargo, hay cristianos que no han dejado totalmente su cosmovisión antes de Cristo, ¿no? Sino ahora que ya tienen aún los lentes de Dios puesto, todavía hay prácticas animistas, ¿no? Entonces yo le preguntaba por eso a qué se debe, ¿no? Y ciertamente es a la falta de hay un desconocimiento de la Biblia, ¿no? Es falta de estudio bíblico, ¿no? Falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y mientras más more la palabra de Cristo, yo creo, abundantemente en nosotros, entonces más sabiduría espiritual vamos a tener y más vamos a entender cosas como estas, ¿no? Que debemos, como ustedes de las tres cosas que ustedes han hablado, que hablan dependencia total y única de Dios, gracia de Dios, soberana, ¿no? Entonces, creo que es necesario que el creyente busque más al Señor a través de su palabra, ¿no? Y evitar caer en este tipo de energías a lo largo, ¿no? Y una vez más, muy bien el grupo. Vamos rapidito. Sí, mucho ya. Perdón, el sorteo del otro grupo. Rápido. Ya está. Le toca al grupo. Ya todos están listos, seguro. 3, B. 3, en orden están saliendo. 3. Ya, a ver, ¿quién es? El grupo 3, ¿quiénes son? Vamos muchachos, hoy vamos a hacer un esfuercito. Sí. Nos vamos a esforzar un poquito, tenemos que esforzarnos. Es tarde, ya hay que tratar de sintetizar. ¿Qué le toca a él? Vamos a contar con chistecitos, ¿ya? Para que no se duerma. Los nombres, los nombres del equipo 3, ¿quiénes son? ¿Quién más está? ¿Quiénes son del 3? Yamima. Correcto. ¿Quién más está? Mariela. ¿Ah? Mariela, Laura. Ya, Mariela y Laura. Correcto. Ahora sí, ¿quién comparte la pantalla, por favor? ¿Perdón?